Honorable CSHM. Estuve allí cuando empezó, hace exactamente 4 años. Yo, el panadero, y Matías, mi amigo el herrador. Recorrimos las pintorescas calles adoquinadas de nuestro pueblo esa noche, como hacíamos la mayoría, con las casas sin persianas, los árboles en paz, el resplandor de una linterna lejana o de 2 modestos centinelas. Pensábamos que el tiempo más fresco favorecía la mala salud de Matías, y a mí también me gustaba recoger setas en el camino. Me siento mucho más fuerte, refunfuñó Matías. Mañana aún más fuerte, respondí, guardándome unas gorras carnosas en el bolsillo mientras le daba una palmadita en la espalda. Mientras gruñía una respuesta, miré hacia el cielo moreno. Esta noche se sentía muy diferente. El personaje habitual que asumía, de un silencioso tercer compañero, un mago travieso que desaparecía del día y podía transformar sus mundanidades en nuevos misterios sugeridos por el parpadeo provocador de las estrellas en juego, había desaparecido. En su lugar se deslizaba un impostor hueco que reflejaba débiles constelaciones. Al final de nuestro paseo, todo parecía haber cesado. El ladrido de los perros, el rumor de las nubes, el suave ruido de zapatos invisibles por las calles, el latido de nuestros corazones. Esa noche, el aire se cernía sobre nosotros, presa de una expectación gélida. Su entrega estuvo marcada por grandes bandadas de pico plateado provenientes del sur. Lanzando flechas a través de la luna, rompieron un muro de niebla nocturna con un propósito unificado y alienígena. Nunca vuelan desde el sur en esta época del año. El ruido de su paso, por más discordante que fuera, pronto fue superado en efecto alarmante por otro sonido, más silencioso. El de un acolchado desigual en algún lugar de la niebla. Nos detuvimos, escuchamos, giramos y escuchamos. Peter Tater, Peter Tater. A la izquierda un rato, luego todo recto. Peter Tater, Peter Tater. La niebla escupió un fantasma. Fue un susto tremendo el modo en que se abalanzó sobre nosotros, un espejismo que emergía de la arena espectral, a partes iguales enloquecido y cobarde, con la ropa hecha jirones, las botas destrozadas y empapado de sudor y miedo. Matías apoyó ambas manos en los hombros del pobre desgraciado intentando mantenerlo quieto. El hombre era delgado, demacrado, peludo, creo. Demasiado borroso por sus movimientos como para recordar ciertos detalles con claridad. Repitió una sola frase. Díganles que aumenten. Aumenten, Mater. Mientras forcejeaba contra nosotros. Hablaba con un acento sonoro y acuoso que resonaba en mis oídos como campanas, pero que parecía perseguido por las ondulantes colinas y cañadas de su cadencia rítmica por la mismísima muerte. Su peculiar cadencia lo identificaba como alguien de los pueblos del sur, un pueblo amistoso aún no tocado por las artes superiores con el que a veces comerciábamos. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. Su ortografía fue un breve reconocimiento al examinar cada tic de las mías. Me pregunto qué leyó en ellas antes de apartar la mirada. Y entonces nuevamente de su boca temblorosa brotaron estas palabras. Dile que aumente. Aumente, Mater. Antes de que se soltara y saliera corriendo. De nuevo en la noche se desvaneció. Nos quedamos con solo una débil idea para adivinar un misterio elevado. Le di vueltas a ese nombre una y otra vez, increase Mater, siendo recompensado con muy poca cosa. A través de mares de reconocimiento perdido, sus sílabas podrían agitarse, pocas eran las protuberancias del recuerdo rocoso al pie del faro. Vagamente familiar, el nombre evocaba recuerdos poco convincentes de lecciones escolares, relatos casi míticos de fundadores de pueblos y hazañas históricas inculcadas, con suerte, en las mentes de adolescentes para que crecieran como semillas de moralidad ejemplar. La baliza se encendió en un instante y desapareció. Cuánto me gustaría poder quedarme en ese lugar, contento de poder convertir para siempre ese enigma de un nombre en un buen compañero de bebida, como si fuera un buen vino, a mi lado. Porque lo que vino después fue mucho peor que la perplejidad hasta entonces benigna. Ya ves, es curioso desde el ángulo correcto que podamos considerar esos momentos desconcertantes como un roer leve aunque persistente de nuestro ser, cuando solo con retrospección podemos ver que, de hecho, estábamos completamente atrapados en las fauces del dragón. Al diablo con las reflexiones. Ahora llegó la verdadera causa del éxodo de Silverback. Primero el ritmo de los tambores, lento y constante, un corazón palpitante que despertaba en la oscuridad, luego el crujido de los platillos, la lengua silbante de mi dragón un instante, sus dientes rechinantes al siguiente.
Y finalmente, de la niebla surgió una mezcla de formas blancas, con bordes difusos que se solidificaban como si estuvieran moldeados con arcilla. Siluetas, cajas, se acercaban cada vez más, gente ahora marchando, jaulas a cuestas, movimiento en su interior, se acercaban cada vez más, golpeando, aplaudiendo, silbando, sonando, cada vez se acercaban más, esta procesión rebelde de números incalculables, una danza bestial animaba los espacios que separaban las barras, pero apenas eran humanas. Vimos cómo se agachaban y se retorcían, cómo sacudían sus jaulas, cómo agitaban los brazos o se golpeaban la cabeza y el pecho. Pues todas eran mujeres exhibidas en jaulas, una vulgar burla de las carrozas del desfile anual de la cosecha. Solo podíamos contemplar estas frágiles y tenues criaturas con ojos de carbón que rechazaban toda luz, masas viscosas que caían de cabezas deformes, carne o pelo, imposible distinguir, cuerpos desnudos, demacrados, cubiertos de suciedad, seguramente leprosos, una visión horrible. Nos hicimos a un lado para dejar paso a la macabra columna. Jaula tras jaula pasaban, flanqueadas por un flujo constante de manifestantes, cada uno vestido con el hábito monástico violeta, con capucha caída y faja dorada, algunos con sus tambores y címbalos, otros con antorchas, todos con el ceño fruncido. Al principio nos ignoraron, lo que nos dio tiempo de sobra para quedarnos boquiabiertos, hasta que tres se separaron de la fila con la rapidez de un tic de araña para confrontarnos, cara a cara. Uno mantuvo la mirada fija en la mía, mientras dos le presentaron las palmas abiertas a Matías y preguntaron: ¿de quién venimos? ¿Quiénes son ustedes?, replicó, azotándoles las manos. ¿Qué es este vil espectáculo? Las palmas volvieron a alzarse para abrirse con una calma surrealista. ¿De quién venimos? Matías se secó la frente y negó con la cabeza. ¿Cómo demonios voy a saberlo? Dime, hombre, ¿qué es esto? Hizo otro intento, sin mucho entusiasmo, con las manos. ¿De quién venimos? Escupió a sus pies. No me importa saberlo. De todas formas, apestas a orina y mentiras. El sudor le perlaba los ojos. Bajé los míos, con el corazón hundido a mi lado. Ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Una confusión de manos y tela, seguida de un crujido agudo. Matías se tambaleó hacia atrás, y de no ser por el hilillo rojo en su sien, jamás habría sabido que lo habían golpeado. Pero ahora veía los garrotes sin filo mientras mi amigo cojeaba, veía perfectamente cómo levantaba los brazos para detener sus ataques, pero los derribaron, luego le golpearon la cabeza, luego lo destrozaron hasta dejarlo hecho papilla, desmoronándose, y observé su sangre rezumante llenar los espacios entre los adoquines fríos con una fascinación inquietante. Devolvieron los palos a sus túnicas y luego centraron su atención en mí. ¿De quién venimos? Sus manos se abrieron, revelando una extraña serie de serpientes y cruces entrelazadas que se elevaban desde la superficie de cada palma quemada. Me daba vueltas la cabeza. No me di cuenta de la escena. ¿Cómo podría? ¿De quién venimos? En el destello del fuego, las serpientes parecían retorcerse bajo la piel. Ecos de la voz del sureño resonaron en mi mente. Dile que aumente. Aumente mater. Así lo hice. Una pausa. Excelente, respondieron al fin con tonos suntuosos y sibilantes. Es bueno. Las manos bajaron, sus venas seguían latiendo con silencioso fervor. Somos los nuevos intendentes de este pueblo y su gente, entonó la figura más cercana. Traemos con nosotros brujas poderosas, y buscamos a otras de su especie. La segunda intervino, en voz baja. Los malvados perecerán. Los ignorantes perecerán. Solo Dios prevalece. No tienen a dónde ir, así que quédense. Luego, la tercera. Ahora somos los intendentes de este pueblo, y es bueno que hagan lo que decimos. Juntaron las manos y se fundieron de nuevo con la procesión. Las jaulas siguieron rodando. El clamor se atenuó hasta convertirse en un zumbido bajo cuando sentí algo en mi mano. Los hongos olvidados que había recogido, apretados hasta hacer puré en el puño cerrado, y pensé en el cuerpo de Matías, pero no pude girarme hacia él. Los dejé caer. Había otros como yo, gracias a la providencia, gracias al pregonero sureño, a las lecciones del maestro, pura suerte, que seguimos adelante como pudimos.
Sin embargo, era innegable que un manto se había extendido sobre la tierra, un manto de miedo y duda tras la limpieza tiránica. Nadie podía resistir la extraña influencia de los intendentes, proyectada como largas filas por nuestras calles y hogares, hilos invisibles que atrapaban nuestras mentes y nos mantenían cerca. Un día más, repetíamos en vano. Solo un día más. Los días se acumulaban, y desde entonces eran más fríos. El viento soplaba con más fuerza, atravesándonos, mordiéndonos la piel y haciendo vibrar cada hueso a su paso. Sin embargo, no solo por culpa de los elementos, sentíamos un frío que parecía irradiar bajo nuestros pies allá donde pisábamos, un frío que se filtraba en nuestra ropa y se nos pegaba bajo las mantas, minando la voluntad de resistir de maneras que no puedo describir ni comprender. Los gritos de protesta se desvanecieron más rápido que las nubes en nuestro aliento, reemplazados por rostros de férrea indiferencia. Los nuevos amos cumplieron su promesa de retribución con una industria terrible. Las brujas estaban colgadas de los árboles que bordeaban nuestras calles adoquinadas, meciéndose suavemente con la brisa otoñal. Pero no estaban muertas, pues eran brujas poderosas. Levantaban la cabeza gacha sobre sus cuellos aplastados mientras caminaba por la avenida principal, señalándome, riendo y escupiendo maldiciones. Yo mantenía la cabeza gacha, las manos metidas en los bolsillos y los pies, a paso rápido, para alejarme de ellos. Pero poco importaba, pues sus cacareos llegaban lejos, más allá de lo sano, y me picaban en los oídos como mosquitos. Por la noche, rociaban sus cuerpos con queroseno y los prendían fuego para acelerar su muerte y que sirvieran de antorchas para nuestro beneficio. La maldad de la diablura es un potente combustible, nos dijeron nuestros intendentes. En verdad, ardían bien, sus oscuros núcleos se agitaban en halos de brillo justo. Pero no morían, pues eran poderosas brujas. Por la mañana, los restos carbonizados, aún humeantes, se agitaban y reían disimuladamente a mi paso. Dedos acusadores se alzaban, blancos y negros por la ceniza y el hueso. De ellos salían gases nocivos que me perseguían por el camino, serpenteando por el aire como serpientes vaporosas. Cuánto detestaba los frutos tan antinaturales que nuestros árboles, antaño hermosos, habían dado. Pero el paso del tiempo, aunque tardío, resultó misericordioso. Se los llevó el viento, incluso mientras parpadeaban. Sus miserables cenizas se extendieron por la corteza de su horca, haciendo que las ramas crecieran hasta alcanzar proporciones descomunales y en direcciones retorcidas, formas que evocaban los cadáveres osificados de ogros monstruosos. Estos árboles estaban malditos para siempre. Pronto se hizo evidente que eran lo único que temían nuestros intendentes. Los observaban con lascivia desde lejos, con las palmas quemadas alzadas al cielo, mientras una críptica oración escapaba de sus labios. Corrieron rumores bien documentados de que tocar la madera de un árbol brujo significaba una muerte segura para cualquier miembro de la secta secreta de Increase Mater. ¿Dónde estaba ahora su fe peculiar? ¿Dónde, en efecto, había resonado sino en el éter infinito aquel grito antaño electrizante? No temeré. ¿Qué me puede hacer Satanás? Entre las 1000 artes nocendi del diablo, seguramente al menos una se había manifestado en almas más débiles que la mía. Nuestros intendentes nos dieron hachas para que los taláramos. No nos indicaron cómo deshacernos de ellos, así que ideamos nuestros propios planes. Nos habíamos vuelto más fuertes. Esperamos pacientes, muy pacientes, cortando, moldeando, acumulando, esperando. Y luego construimos. Los amos se alegraron al ver las casas. Bien, dijeron. Es bueno que sigan siendo productivos. Echen raíces, hijos. Sonreímos, nos mostramos cordiales. ¿Por qué no? El tiempo y la familiaridad deberían ablandar las cadenas, embotar las espadas que se agarran a la garganta, aflojar el sedal entre la caña y el pez, ¿no? Los invitamos a nuestras casas. Aprovecharon la oportunidad para observarnos con más atención y pasearon por las habitaciones con toda la pompa propia de un dignatario extranjero. Se apiñaron en los rincones para susurrar y reírse disimuladamente ante nuestra insípida presencia, justo delante de nosotros. Sonreímos. Y pronto empezaron a marchitarse. Uno a uno enfermaron. Llagas salpicaban su piel curtida, las articulaciones crujían y supuraban, espesas secreciones de pus viridiscente rezumaban de sus poros, y el cabello les crecía a mechones gruesos. Por fin, de la paja se había desgranado el verdadero pecado.
Aún así rezaban por la salvación, trataban de gobernar según la voluntad de su Dios, pero eran demasiado pocos y se marcharon tan rápido como llegaron en los vientos del osario, mientras su enfermedad pesaba en el aire con una promesa sin estrellas. Del mismo modo, las casas contaminadas se pudrieron, y con ellas los últimos vestigios de las brujas reunidas por nuestros intendentes. Como bien sabe, honorable joven Mater, intenté invitarlo a nuestro pueblo, a la última de las casas de madera de brujas. La mayoría se conformó con empezar de cero y olvidar el pasado, pero yo no pude. No pude olvidar a Matías ni a los innumerables que sufrieron a manos de un linaje tan descarriado como el tuyo, con su alcance corrosivo aún en expansión a través de líneas bifurcadas de odiosa descendencia. No pude olvidar el millón de lágrimas que sembraron nuestras tierras con un dolor infinito, ni las expresiones vacías de aquellos demasiado insensibles para albergar esperanza, no a la luz de lo que aprendí en el transcurso de esos años insufribles. Porque sé que verdades permanecen ocultas en los libros de historia, para convertir a un hombre de corrupto en mito. Sé cómo puede dirigir la rueda del tiempo quien traza el rumbo con siniestro designio. Qué afortunado fue entonces que yo, te rastreara a través de los siglos y encontrara tu nombre traicionado por un simple libro de genealogías. Qué afortunado fue poder escribirte. Pero rechazaste cortésmente mi invitación en correspondencia cortesana, con el desprecio asomando furtivamente en cada palabra cursiva, cómplice de tu negativa. Esto ya lo sabes. Déjame decirte lo que no sabes. La última de las casas de madera embrujada ya no existe. Se derrumbó en una gran nube de polvo de hongos. Recuperé parte de la madera, suficiente para mis propósitos. La convertí en pulpa, la prensé, la coloqué en un marco, la enrollé, la apreté y la corté de tal manera que se convirtió en el papel sobre el que he escrito esta carta que ahora tienes en tus manos. Así que, como tú no quisiste venir al bosque embrujado, el bosque embrujado ha venido a ti, y lo sabrás, pues eran brujas poderosas. Reflexiona bien sobre lo que has leído mientras respires. Ten presente que tu especie disminuirá. Ten presente que aún camino por estos pintorescos adoquines de noche, solo, para recoger setas a la luz blanca de la luna, y con cada grito de pico plateado, me aflijo. Con los más cálidos saludos, un humilde panadero, vengador, abandonador de Dios.